Podcast. Hola, bienvenidos a todos los que nos están acompañando en nuestro tercer episodio de Con Podcast. Hola, hola. Esta vez nos pareció muy importante o muy pertinente hablar sobre el personaje de Diana Salazar. Pero antes queríamos igualmente hablar un poquito acerca de todo lo que se viene este día. Hoy es 4 de julio del 2024 y hoy digamos que empiezan las manifestaciones en contra de varias de las medidas del gobierno de Noboa. Y bueno, en un par de horas ya empezarán las manifestaciones por aquí muy cerca de donde estamos grabando. Y bueno, vamos a estar ahí y también queremos mandar un saludo muy fraterno a todos los compañeros que también estarán presentes en estas manifestaciones que seguramente se alargarán, ¿no? Veamos qué se viene. Pero por ahora en nuestro episodio se viene lo siguiente. Vamos a hablar un poco sobre la función judicial con ejemplos de la vida real. Después vamos a hablar del personaje de Diana Salazar. Y como tema internacional les tenemos el golpe militar en Níger. Y vamos a conectar eso con la problemática de Palo Quemado y las pampas, o sea, básicamente del neocolonialismo minero también acá en el Ecuador. Bueno, entonces vamos con la función judicial. Para todas las personas que ya son expertas en este ámbito, si quieren pueden adelantar unos 15 minutos. Esta parte. Exacto, pueden adelantar unos 15 minutos porque va a ser bastante básico, digamos, para que para nosotros los analfabetos judiciales podamos entender mejor las noticias. Justamente aprovechando el hecho de que yo estuve fuera del país un par de años, voy a empezar como de lo más básico. Y también tiene su justificación porque somos un podcast para principiantes, ¿no? Quedó advertido eso. Entonces, bueno, como fuente principal, sí, aunque lo crean o no, me leí todo el Código Orgánico de la Función Judicial, que es del año 2008, justamente nació de todo el proceso de la nueva Constitución con Correa, y el código anterior era del año 1974, entonces ya era vigente esta reforma. Y una cosa que dijo un amigo mío abogado que me pareció chistosa es que este código es un poco como tiene una función ornamental, dijo él, no es como esos gatitos chinos. Es solo de adorno. Esos gatitos chinos que mueven la mano, que se ven bonitos pero que no sirven de nada. Así lo comparó él. Entonces. Y dijiste año 1974. Ajá, ¿verdad? ¿No? Exacto. Porque justo estamos hablando de cuando era presidente Guillermo Rodríguez Lara, o sea, en la dictadura de Ecuador, o como le decían, la dicta blanda. Ajá, exacto. Entonces, digamos, este nuevo código es bastante respetado a nivel latinoamericano y como algunas partes de la nueva Constitución, ¿no? Pero digamos, no es que en la práctica todo se cumpla de esa manera, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco también de la política real dentro del funcionamiento de la función judicial y también de las diferentes bancadas que dominan los órganos. Pero primero vamos a hacer un pequeño juego en el que le voy a hacer quedar mal a mi compañero. Vamos a hacer un pequeño quiz de vocabulario. Vocabulario de... Yo voy a representar a los principiantes en política en este momento. A ver. Ajá, de vocabulario del judicial que se usa bastantísimo en las noticias. Entonces tú, como eres experto en noticias ecuatorianas, de ley vas a saberte todas. Ya. Entonces, vamos con la primera. Fácil, pero muy usada. Fiscalizar. ¿Qué significa? Fiscalizar. A ver, primeramente, exactamente, digamos, yo no te podría decir los términos exactos acerca de todo, ¿no? Porque estamos hablando desde el punto de vista del derecho, ¿no? Y en el vocabulario hay que ser muy exacto en este sentido, ¿no? Sí. Ya, pero más allá de eso, a ver, fiscalizar, lo que yo entiendo es digamos, hacer un estudio exhaustivo acerca de alguna institución para ver cómo han trabajado, los valores que han gastado, como que
una especie de, no sé, de auditoría, algo así. Uh-huh. Es lo que yo supondría, ¿no? Sí, también. O sea, es que digamos que es un término, primero, o sea, que se usa básicamente como para todo lo que tenga que ver con el Estado, todo lo que tenga que ver con materia judicial, pero en corto significa controlar y castigar, o básicamente descubrir si es conforme a la ley, ¿no? Ahora vamos a hablar de la fiscalía, que justamente es la que investiga y también tiene la que castiga. Y castiga a opositores. Exacto. Entonces ahí tenemos ese término, ¿ya? Vamos con contencioso. No, ahí sí. He escuchado muchas veces, obviamente, del Tribunal Contencioso Electoral. Exacto, por eso es bueno. Ajá. Por eso es bueno también repasar estas cosas, porque en las noticias constantemente escuchamos estas palabras, pero en realidad no sabemos qué significan exactamente. Yo tampoco. Yo no sabía ninguna de estas. Pero bueno, por favor. Contencioso es como dentro de una disputa legal o que tenga que ver con tribunales. Por ejemplo, tenemos dentro de la Corte Nacional de Justicia la Sala de lo Contencioso Administrativo, ¿ya? Que sería como la que trata todo lo ilegal dentro de lo público, ¿ya? Bueno, vamos con diligencia. Diligencia. Esa es una palabra que de hecho la utilizamos mucho en el lenguaje común, ¿sí? ¿Ah, sí? Cuando alguien te dice voy a hacer unas diligencias, es como que se va a hacer unos papeles por ahí. Ajá. Entonces creemos que es cuando tienes tu día de burocracia y te vas a hacer unos trámites. Ya, ves, es que es como fiscalizar, es otra palabra que se usa en 1,000,000 de contextos y en realidad ni yo pude descubrir en qué contextos se usa en el uso correcto, porque tenemos, por ejemplo, cuando dicen diligencia y celeridad, o sea, realizar esto con diligencia y celeridad sería como con atención y rápido, así. Pero de ahí tenemos, o sea, el significado oficial es como conjunto de actividades desarrolladas por un juez o un funcionario competente, pero de ahí también tenemos en las noticias muchas veces que se lee, la diligencia fue hasta las 2 de la mañana y se trata como que de un tipo de audiencia, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, como que básicamente todo lo que tenga que ver otra vez con una disputa legal y los procesos, digamos, dentro de las disputas legales. Bueno, te tengo una fácil. A ver, veamos qué tan fácil es. Perito. ¿Puedo arriesgarme? Obvio. A ver, no sé, puede que esté terriblemente equivocado, pero no sé, un perito no es alguien que se encarga de ver pruebas acerca de algún delito o algo así. No de confundirse con perrito, pero es un experto. O sea, por ejemplo, el otro día me dijo mi psicóloga, es que yo no soy perita. Suena hasta más chistoso. Yo no soy perita en esto, pero al parecer hay como peritos en cualquier ámbito. O sea, tienen expertos que básicamente dan su criterio acerca de su rama. Exacto. Drogas, dentro de lo judicial. Lo sexual, etcétera, ¿no? Exacto. Ya, otra difícil, fuero. No, ahí sí. Capacidad ahí sí me declaro. O permiso otorgado a una institución. O sea, básicamente se trata de, si tú tienes fuero, tienes como la competencia y como la potestad de hacer algo. Por ejemplo, la Sala de lo Penal en la Corte Nacional de Justicia tiene el fuero para casos de delitos por acción pública. O sea, por ejemplo, puede castigar a servidores públicos como nuestro presi, ¿ya? Okay. Esta ya te dije en la preparación, subrogante. Subrogante. No, la verdad. Bueno, entonces ahí vemos que sí era necesaria esta parte de definiciones. Sí, reemplazo. Es muy necesaria. Reemplazo significa. Ya, esta sí podrías, porque sale bastante en las noticias. Habeas corpus. El habeas corpus, o sea, lo que yo he cachado que es, o con lo que tiene que ver es como es como una especie de indulto hacia alguien que cometió algún crimen. Exacto. O sea, básicamente el intento de liberar a alguien que ya está condenado. En este caso, por ejemplo, podría ser en el caso de Norero, cuando digamos ahora se está viendo dentro del caso Metástasis si es que el ex juez Wilman Terán apoyó este habeas corpus para el narcotraficante Norero. ¿Ya? Bueno, terminamos con esta pequeña sección de tortura. Ya. Pero yo creo que era muy, muy pertinente porque
todos utilizamos, ¿no? O escuchamos más bien todas estas palabras, pero... Claro, pero no hay como una imagen. Y si vamos a hablar de nuestra fiscal favorita, entonces... Exacto, nos van a servir nos van a servir estas palabras. La verdad es que igual, o sea, es bueno leerse este código, por ejemplo, sí me sirvió a mí. Ahorita ya, después de solo leerme eso, ya estoy entendiendo mejor las noticias, la verdad. Porque como todo trata constantemente de casos de narcopolítica, bueno. Claro, en el país donde están abiertos 50 casos de corrupción al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, entonces vamos con los órganos. Tenemos 4 órganos principales: la Fiscalía, la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública. Vamos primero con la Fiscalía, que se podría decir que es como la sección de detectives del Estado, ¿ya? Porque ellos son los que hacen las investigaciones previas y acompañantes de los casos, hacen justamente el peritaje y la inspección por expertos, ¿no? Tiene una función ejecutiva y punitiva, es decir, también, digamos, es la que luego también ordena, por ejemplo, que te lleven a la cárcel o lo que sea. Y bueno, ahora vamos a hablar justamente de la Diana Salazar, que es la fiscal general. Se podría decir que es como la máxima, la detective principal del Estado. La máxima autoridad del país, básicamente, ¿no? Ajá, claro, porque la información... Lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Uh-huh, exacto. Lo que me pareció interesante también enterarme que dice en el Código Orgánico es que la fiscal general es designada por el Consejo de Participación Ciudadana, como muchas otras funciones dentro de la función judicial. Esto por un lapso de 6 años y sin posibilidad a reelección. Exactamente. ¿Y esto cuándo acaba ella? Ella termina su periodo en el 2025. Fue elegida en el 2019. Ya, interesante. Bueno, sí. Veamos quién. Por eso es pertinente, porque ella está acabando justo su periodo, entonces por eso era necesario hablar un poquito de su gestión. Claro. Veamos si es que lo termina con broche de oro. Bueno, hablando sobre la bancada que domina la fiscalía, yo creo que con Diana Salazar claramente estamos más al lado derecho, porque hemos visto la impunidad de Lazo y de Moreno y hemos visto una persecución hacia el correísmo, que no queremos tampoco como caer en esto que dicen ellos, o sea... Son correístas. En eso tampoco, pero digamos que a veces también son medio paranoicos ya con la persecución, ¿no? Pero en este caso como que sí creo que realmente ha habido como bastantes juicios en contra de correístas y muy pocos juicios. Yo creo que es una fiscal gobiernista, digamos. Exacto. Porque quién sabe, ¿no? Si habría ganado algún presidente de izquierda, a lo mejor quién sabe lo que estaría haciendo, ¿no? Exacto. Pero hasta el momento ha demostrado estar en la misma línea que primero Moreno, después Guillermo Lazo y ahora Novita. Uh-huh. Claro, y como tú dijiste, ¿no? Es una persona súper influyente. Por eso normalmente cuando se habla de la función judicial se nombra primero a la Corte Nacional, pero yo creo que es pertinente hablar primero de la Fiscalía, porque a la final ellos son los que tienen la información y son los que tienen los mecanismos de llegar a la información. Entonces, digamos, una corte ya tiene toda la información y solo juzga según esa información, pero la Fiscalía tiene mucho más capacidad, claro, de traer los casos y de dictar cuáles van a ser los casos. Uh-huh. Entonces, por eso primero la Fiscalía. Ya. La Corte Nacional está conformada por 21 jueces y obviamente trata como los casos más complicados y los casos más grandes en el país. También tiene la facultad de presentar proyectos de ley y juzgar a la Corte Constitucional. O sea, básicamente es también la encargada de ver que en el Estado todo vaya conforme a la Constitución. Y aquí tenemos como ejemplo de la vida real la pugna que hubo entre Walter Macías y Wilman Terán. Walter Macías siendo un ex juez de la Corte Nacional, y él quería destituir a 2 vocales del Consejo de la Judicatura, uno bastante cercano a Terán, por un problema que hubo con la ex asambleísta Guadalupe Llori. Estos 2 vocales
según Macías, estaban presionando a los jueces para que fallen en favor de Yori. Y aquí también entra aquí también entra el ex juez Iván Saquicela, no me acuerdo si es. Que él es acusado de esconder unos audios que había acerca de esta cuestión. Todo esto, ¿verdad? En el contexto de cuando Guillermo Lasso era presidente y Guadalupe Llori era la presidenta de la Asamblea. Exacto. Y ella quería otra vez, o sea, ser reelegida para ese cargo, pero tenía este juicio. Y entonces ahí, digamos, es donde Wilman Terán, que ahora es procesado en el caso Metástasis, básicamente dice que este juez fue protegido por Diana Salazar y él como que tenía el interés de defender a estos dos vocales. Entonces, bueno, no sé, creo que sobre las bancadas es como bastante difícil decir algo concreto en lo que concierne a la Corte Nacional, porque obviamente se supone que debe ser como el órgano más objetivo de todos, ¿no? Bueno, toda la función judicial, pero creo que especialmente la Corte, ¿no? Claro, entonces, ¿no? obviamente Wilman Terán también dice que no tiene ninguna cercanía al correísmo, pero él, digamos que sí tuvo cargos muy importantes dentro del correísmo, entonces, pero también hay otros jueces como Walter Macías, entonces hay como varios poderes ahí, ¿no? Entonces, para nuestros miles de escuchantes, si es que quisieran comentar esto de las bancadas dentro de la Corte Nacional o contarnos más anécdotas, también bienvenidas. Digan, ¿cuál es su bancada favorita? Eso también. Eso también. Bueno, de ahí, debajo de la Corte Nacional tenemos las Cortes Provinciales, que también son, digamos, los casos complejos, pero ya a nivel provincial. Aquí tenemos de ejemplito a la Corte Provincial del Guayas, que digamos que como hemos tenido un gobierno de social cristiano durante 20 años, se puede deducir que ha habido una cierta influencia también en la Corte, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos ver también en el caso Purga, que se está dando ahorita, acerca del exasambleísta Pablo Muentes, de los social cristianos, que tenía toda su red dentro de la Corte Provincial del Guayas, básicamente directamente con conexiones hacia el narcotráfico, a través de la expresidenta de la Corte, Fabiola Gallardo, que seguramente han escuchado en las noticias, con su ex asesora de comunicación, Mayra Salazar. La famosísima Mayra Salazar. Famosísima, que en realidad le podríamos decir el diablo en persona, ¿no? Sí, la mejor relacionista pública de las altas esferas del poder. Especialmente relacionando a las presentadoras de televisión con narcotraficantes y políticos y diciendo que andan hechas las ricas y cobrando mucho. Qué bestia. $700, ¿no? Para ser exacto. Exacto. Bueno, y debajo de las Cortes Provinciales ya están los tribunales y los juzgados de paz a nivel distrital. Digamos que los juzgados de paz yo creo que es un intento de Correa de integridad como las autoridades comunales, pero también lo veo un poco, o digamos también es una pregunta abierta si es que esto no es como una estructura medio paralela a la justicia indígena, porque sabemos que Correa era como muy bueno en no apoyar a la sociedad civil, sino tratar de remedar cuestiones que hacía, por ejemplo, la CONAIE o así como para quitarles el estatus. Tratar como que, ¿no?, de absorber, ¿no? Exacto. Eso. Entonces sí, en este código dice que la justicia indígena va primero y todo, pero no sé, me quedó como esa duda ahí ya. Entonces esas son las cortes. Ahora sí vamos con el Consejo de la Judicatura. Es como el ente que controla la función judicial, que administra, que planea, se encarga de las finanzas, fija sueldos, puede crear tribunales nuevos, etcétera, ¿no? O sea, como la oficina, básicamente. Y esta tiene diferentes direcciones regionales porque obviamente tiene que funcionar en todo el país, ¿no? Y tiene un consejo consultivo que es integrado por el presidente del Consejo de la Judicatura, presidente de la Corte Nacional, fiscal general, defensor o defensora pública. Entonces aquí se conectan como todas las partes para la gestión de la función judicial.
Bueno, y hasta hace poco tiempo, Wilman Terán era justamente el presidente del Consejo de la Judicatura y ahora es acusado por corrupción y vínculos con el narcotráfico dentro del famoso caso Metástasis. Aquí tenemos a su ex asesor, Alex Palacios, me parece que era, que asegura haberle entregado un sobre con $10,000 para que Terán se vaya de vacaciones y se prolongue este caso de Norero. Pero bueno, no sé, $10,000, la verdad, claro, que me no parece ha sabido muy cobrar poco. Tanto, ¿no? Para bueno, los dineros que maneja aquí las coimas y todo esto. Claro. O sea, 10,000. Es como... Gánate 2 días a montañita. Yo me escapé una vez con dos sándwiches para un chapa. Yo creo que es como comparable, ¿no? Ajá. $10,000 para un narcotraficante es como... Mucho riesgo, ¿no? Por sueltitos. Entonces, bueno, aquí digamos que Diana Salazar estuvo como bastante atrás de Terán y él ahora está en La Roca. Y Terán acusa a Salazar de aliarse con jueces de la Corte Nacional, que obviamente lo tiene prohibido, ¿no? Tiene que ser objetiva. Y a pesar de que dentro del Código de la Función Judicial el presidente del Consejo de la Judicatura puede suspender a la fiscal general o a otros funcionarios de la función judicial, en este caso, como vemos, no lo logró. El Consejo de la Judicatura está integrado por 9 vocales y un presidente que puede estar en el cargo por 3 años, no es reelegible. Y estos vocales también son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, que es integrado por una mayoría correísta, ¿no? Entonces aquí también vemos, digamos, esa influencia. Y por último, vamos con la Defensoría Pública. La Defensoría es como, ¿no? ¿Sabes? ¿La Defensoría? Sí. ¿Quieres que me arriesgue a decirlo? Sí, arriésgate. A ver, creo que... Y googlea. No, yo no iba a googlear eso. Iba a googlear todo ese problema que hubo con el defensor del pueblo. Sí. Sobre eso voy a decir 2 palabras. Pero, estabas lista para hablar de eso. Sí, ¿qué es la Defensoría? No te me escapes. Pues no sé, supongo que es una institución que sirve para tal vez, no sé, ejercer algún tipo de influencia dentro de alguna de las instituciones de las que tú has hablado. No sé. La Defensoría se podría decir que es como el banco de abogados del Estado, ¿ya? O sea, la Defensoría es la encargada de asignarte, por ejemplo, un defensor si es que tú no tienes los medios para pagar un abogado, ¿ya? Entonces, obviamente es una entidad súper importante porque la mayoría de gente no tiene los fondos para pagar abogados. Entonces se le asigna a un defensor público. Exacto. Entonces, el defensor, como el presidente o la presidenta de esta entidad, también es designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, muy importante, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana. En el papel sí. De ahí yo, no sé, es que me pregunto también, o sea... Digamos que también debe haber como gente que ya tiene sus funciones, su importancia y que de ley como que también va a tener sus influencias para llegar al cargo aparte del Consejo de la Participación Ciudadana, ¿no? Eso habría que ver también. Porque una cosa es el papel, lo ornamental, y otra cosa es cómo realmente llega la gente a los cargos, una real influencia, yo no sé qué tanto la tengan, ¿no? Claro, exacto. Eso sería bastante interesante, pero al menos en el papel tienen esta potestad de designar a todos estos cargos importantes, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo justamente del ex defensor Freddy Carrión, que tiene esta pugna con Diana Salazar porque se le acusa de violación y se lo sentenció a 3 años. Y digamos que es interesante porque la mujer de él es la que inició toda esta cuestión de la tesis en contra de Diana Salazar. Entonces, no sabemos si es que o es una mujer muy fiel o Freddy Carrión realmente es inocente. Supongo que nunca lo vamos a saber, aunque las pruebas sí hablan bastante en su contra, ¿ya?
Y con eso creo que ya podemos ir pasando solo al siguiente tema, solo para recapitular cortamente. Fiscalía investiga, Corte Nacional juzga, Consejo de la Judicatura administra, Defensoría pone abogados. Con eso ya podemos... Tan sencillo como eso, ¿no? Exacto. Podemos pasar ya a nuestra querida 10 sobre 20. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Es importante hablar de Diana Salazar, como lo dijimos antes, porque su gestión termina en el 2025. Entonces, a estas alturas ya podríamos hablar de una valoración general acerca de todo lo que ha hecho nuestra queridísima fiscal, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio. En este caso, el concurso que para muchos fue trucho, ¿no? Realizaron el año del 2019 cuando estaba en el poder Lenín Moreno. Diana Salazar gana el concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana. Este concurso constaba de 3 pruebas dentro del proceso de selección. Yeah. Entonces, hubo varios cuestionamientos acerca de la calificación que había obtenido Diana Salazar, ¿no? De ahí viene su apodo más importante, que era el de la fiscal 10 sobre 20. Entonces, esa nota de 10 sobre 20 fue la que sacó en la prueba escrita. Pero, más allá de eso, existían otras 2 pruebas dentro del proceso de selección, ¿no? Pero sobre esta 10 sobre 20 también era chistoso porque la señora que la calificó eso decía que eso era un signo de honestidad. O sea, qué ironía cuando una fiscal se designa como la autoridad máxima, pero al menos es honesta y no es trucha en todo lado. Al menos bueno, es honesta en su rendimiento académico. Ajá, su rendimiento muy básico. Pero es que lo raro es que en las otras notas, a ver, tuvo 49 sobre 50 en la calificación de la carpeta, o también le llaman el mérito, ¿no? Uh-huh. Que es como que toda la experiencia previa. Y bueno, pero dentro de eso yo estuve leyendo y Diana Salazar, desde que era estudiante en la Central, a propósito. Sí, yo sé. Ya trabajaba dentro de una fiscalía. Sí. Claro que no era fiscal general, ¿no? Suponemos que era la pasante, ¿no? Claro, al final terminó siendo la fiscal general del Ecuador amazónico. De ahí sacó 17 sobre 30 en la audiencia oral. Y en base a esto de la audiencia oral también hubo varios cuestionamientos, porque salían por ahí los opositores a decir que ella era, o sea, no estaba capacitada para el cargo, y que cuando dio la audiencia oral parecía que ni siquiera sabía exponer. Eso era lo que decía la oposición, ¿no? Cuando hicieron relajo, cuando ella ganó el concurso. Claro. Ahora también, dentro de este concurso también la polémica era que cuando Lenín Moreno gana las elecciones y bueno, gira el volante a la derecha, la mega traición de Moreno al correísmo. Cuando sucede esto, de telenovela, Moreno convoca, ¿no?, a una nueva consulta popular. Ahora, esto nunca estuvo planeado en campaña, ¿no?, ni nada. Entonces, dentro de esta nueva consulta popular, termina ganando el gobierno de este entonces. Y una de esas preguntas tenía que ver con la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, previamente al concurso para elegir la fiscal general del Estado, se cambia al Consejo de Participación Ciudadana.
y ellos son los que realizan el concurso para elegir la fiscal. Claro. Entonces, desde ahí ya, digamos, empezó toda la polémica, ¿no? Que es obvia. 1 más 1 es 2. Y en este país, me parece que... a veces no, pero... Pero, bueno, sería muy inocente pensar que todo fue una casualidad, ¿no? Uh-huh. Claro. Y bueno... Pero, o sea, sobre lo que tú dijiste de que ella tuvo su primer empleo estando en la central y todo, es interesante, ¿no? También como mencionar que ella es como, se podría decir, la personificación del sueño americano ecuatoriano, uh-huh. Porque es como mujer negra de un estrato precario que luego como que llega a ser la fiscal general y así, ¿no? O sea, es interesante porque, digamos, hasta a mí a veces como que, o sea, yo creo, yo estimo eso hasta de ella. O sea, me parece como que muy, muy denso como ella haya llegado ahí y que haya como que sus cuestiones así truchas y todo, no le quita que seguramente es una mujer muy, muy trabajadora y que básicamente lo logró, ¿no? Pero de ahí también hay un poco esta cuestión de que mucha gente la romantiza, pero a niveles, o sea, Ecuavisa o qué sé yo, bastantes como noticieros en línea. Los troll centers. Le describen a ella como una persona pura, sin intereses, o sea, pobrecita, que sacrifica su vida, que ella solo puede andar acompañada. Discúlpenme, pero toda la gente poderosa que anda acompañada o que anda con protección, no les tengo pena, ¿saben? O sea, ellos eligieron dónde están, así, entonces, y tienen mucho poder, entonces no les tengo pena. Tienen recursos, ¿no? Para su seguridad privada, para blindar su auto, en cambio... Cualquier activista no tiene. Pero entonces, como que es que yo creo que sí se puede a la vez respetar eso, pero también criticar cuando se esté instrumentalizando eso. O sea, ahora ya también, ya no solo es mujer, sino es mujer embarazada. Pero... Embarazo de riesgo. Exacto, pero cuando, creo que tú me contaste de este otro caso que era con una mujer embarazada, que ella... Sí, Pamela Aguirre. Que ahí, pertenece a la bancada del correísmo y ella... Y ahí sí no le importó. Estando muy próxima, ¿no?, a dar a luz, ella fue llamada igual a declarar y todo, y fue con dedicatoria, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con todo esto que le llaman el pink washing. ¿Has escuchado? No. O sea, es que hay como el green washing, que es cuando quieren vender productos que dicen que son como verdes y hacen como marketing acerca de lo sustentable, y hay el pink washing, que sería como cuando las empresas quieren como venderte algo y ponen el logo LGBT o algo así, o claro, cuestiones feministas, ¿no? Cuando se utiliza el feminismo para justificar poder o para justificar cómo actúan dentro del poder. En este caso, digamos, Salazar utiliza como que todo eso que dijiste, ¿no? Una imbabureña, negra, mujer, embarazada, que está luchando solita contra el narcotráfico. Exacto. Contra la asamblea. Exacto, entonces sí, otra vez, recurso, yo creo que ¿no?, se puede valorar todo eso y se puede decir que sí, que seguramente tiene sus méritos, pero, un gran pero, y no instrumentalizarlo, ¿no? Claro, lo más importante aquí igual es que a nosotros no nos importa si ella puede ser homosexual, negra, puede ser trans. A ver, a nosotros no nos importa eso. Lo que a nosotros nos importa es si es una persona que está actuando de manera justa, de manera coherente y de manera ética. Bueno, sí importa. Más sí, allá de... Sí importa justamente en el sentido de que digamos, se instrumentaliza. O sea, yo creo que seguramente habrá discriminación hacia ella, seguramente. Yo no tengo ninguna duda. Pero en este caso, más bien, se instrumentaliza en el otro sentido. Como vemos en los medios, esta cosa... Porque obviamente una mujer negra tiene menos posibilidades en un país sexista y racista, obvio. Pero justo en este caso, se instrumentaliza hacia el otro lado. Entonces, es... Punto. Y bueno, arrancando la gestión de Diana Salazar, se presenta el caso Sobornos, ¿no? El caso, uno de los casos más representativos, más famosos de toda la última época aquí en Ecuador, porque se iba
o se trataba de enjuiciar a el expresidente Jorge Glass y también a Rafael Correa, ¿no? Y bueno, dentro de este caso, otro personaje importante fue Pamela Martínez, ¿no? Que era una de las principales asesoras de Rafael Correa. Entonces, fue, digamos, Pamela Martínez la que colaboró con una evidencia muy, muy importante, que fue el cuaderno ese de Hello Kitty del que todo el mundo habla. ¿Qué? Todo el mundo menos yo. Sí, todo el mundo habla del cuaderno de Hello Kitty. Y cuando te digo todo el mundo, también me refiero a la fiscal Diana Salazar, porque este caso ya fue abierto hace mucho tiempo. Claro. Pero no sé si tú has visto el canal de YouTube de Diana Salazar. ¿No? Te recomiendo que lo veas. Ya. ¿Y dónde entra el libro de Hello Kitty? Es un canal de YouTube que tiene ya tiene 1000 suscriptores, ¿eh? Y tiene muchos comentarios de trolls y todo eso, ¿no? Ya. Pero no fue hace mucho que publicó una serie de videos, Diana Salazar. No sé qué tan profesional sea eso, ¿no? Para una fiscal general, como que publicar videos en tu canal de YouTube explicando por qué tomaste algunas decisiones en algunos casos, ¿no? Porque me parece claro, mucho como que politización de la justicia y debería ser como podría ser por el canal oficial de la fiscalía o algo así. Pero bueno, es, digamos, igual de profesional que nuestro presidente haciéndose videos en el gimnasio, sí, y diciendo que va a hacer una flexión de pecho por cada beca entregada. Más o menos por ahí se dan. Pero más allá de eso, yo creo que no sé, me parece más, digamos, menos objetivo lo de Diana Salazar, porque, o sea, hacer videos explicando tú como fiscal por qué has hecho ciertas cosas es... Claro. Tienes, o sea, hay como razones de explicarte, al parecer. Claro. Entonces, dentro de este caso sobornos, te estaba hablando de esa evidencia del cuaderno de Hello Kitty, que era un cuaderno que proporcionó Pamela Martínez, donde se supone que habían registros de... Ya te acordaste. Sí. Entonces, en uno de estos videos que Diana Salazar subió hace poquito, empieza a hablar de esto, del cuaderno de Hello Kitty. Empieza también a hablar, por ejemplo, del influjo psíquico por el que acusaron a Correa y tal. Entonces, bueno, más allá de hablar del caso sobornos, de quién tendrá razón o no, es como que eso me parecía lo importante, ¿no? Como que hacer resonar en nuestras cabezas la pregunta de por qué tiene que ella explicarnos acerca de sus decisiones y eso, ¿no? Como que decir que digamos que está politizando todo la justicia, que en este caso debe ser objetiva. Claro. Pero en este caso sí se condenó a Correa, ¿o no? A 8 años, tenía yo entendido. Por eso es que está en el exilio. Claro, sí, por eso está en exilio. Y bueno, de ahí para seguir topando, digamos, algunos casos que nos permiten, digamos, tener una visión general acerca de la gestión de Diana Salazar. De la generala. Por ejemplo, sería bueno hablar del caso de León de Troya y el caso Encuentro, ¿no? Entonces, aquí tengo unas 4 líneas que voy a citar acerca de la noticia, ¿no? De lo que era el caso León de Troya. Entonces, en el caso León, en el informe del caso León de Troya, se señalaba la relación entre Rubén Cherres y Danilo Carrera, además de indicios de corrupción en entidades públicas como Ban Ecuador y el Servicio Nacional de Aduana. Esto llevó a unir el caso León de Troya con el caso Encuentro para su investigación conjunta. Ya. Entonces, en uno de estos videos, Diana Salazar también sale hablando del caso León de Troya y del caso Encuentro. Entonces, la primera explicación que tiene Diana Salazar acerca de este caso León de Troya, que básicamente se había archivado, ¿no? Se había dejado a un lado, es que en primer lugar ella no se hizo cargo de ese caso, porque ella como fiscal general, digamos que tiene la potestad de actuar, pero cuando se está hablando de altos cargos, digamos, dentro de lo público. Entonces ella sale explicando y ella dice que ella no tenía vela en ese entierro, digamos. Dios mío. Porque no se trataba de un ministro o no se trataba del presidente
no se trataba de un cargo de ese tipo. Porque en el León de Troya, digamos, cuando hablamos de Rubén Cherres y Danilo Carrera, estamos hablando de personas que no trabajaban dentro de lo público, ¿no? Danilo Carrera era el cuñado de Lazo, es el cuñado de Lazo. Pero, digamos, él era un empresario, ¿no? No tenía nada que ver con el Estado, aunque viajaba con las comitivas del Estado, ¿no? A Estados Unidos, tantas veces que Guillermo Lazo se fue a Estados Unidos, igual que Noboa. Y bueno, entonces digamos que esa fue la excusa de Diana Salazar para decir que, o sea, explicar por qué se había archivado ese caso León de Troya. O sea, que dice que ese caso ya sale de sus manos y ella como fiscal general no puede hacer nada, como la persona más poderosa de la entidad. Ajá, exactamente. Y de hecho, y empeora con lo que te voy a decir, que cuando ella empieza a investigar realmente el caso León de Troya, es cuando se dan cuenta que toda esta estructura criminal donde participaba Danilo Carrera y Cherres, etcétera, etcétera, Hernán Luque, Ronnie Aleaga, resulta que también, digamos que los tentáculos de esta estructura criminal estaba dentro del Estado, ¿no? Uh-huh. En EMCO, en Flopec, ¿no? Lo que hablamos en el primer episodio. En nuestro primer episodio hablamos acerca de todo el caso Encuentro, ¿no? Del Gran Padrino, por si quieren darse una vuelta. Uh-huh. Y bueno, entonces, tras esta información, que de hecho fue publicada por la Posta, ni siquiera fue información que haya obtenido la policía o que haya obtenido la fiscalía. Bueno, que la tenían, pero no la publicaban. Sí, exactamente. Fue más todo el ímpetu que le metió la Posta a todo esto que hizo que la fiscal, digamos, abriera ese caso. Entonces aquí también es como que tú piensas y dices, o sea, Anderson Boscan y Vivanco, ellos tienen más capacidad, más recursos, más poder que la fiscalía, que la policía. Es como que, o sea, un medio alternativo digital, ni siquiera un medio tradicional como Teleamazonas, claro. Ecuavisa, ¿no? Claro. Un medio independiente, alternativo, digital. Ellos tuvieron los recursos, la inteligencia, la viveza y todo para digamos, mostrarnos a todos lo que estaba pasando, ¿no? Dentro de este caso Encuentro o Gran Padrino, como ellos verdaderamente le titularon. Entonces tú dices, ¿y dónde estaba la fiscal? ¿Qué estaba haciendo? Y Lazo está libre. Y Danilo Carrera está libre. Carrera libre. Cherres está muerto porque tal vez si no también estaría libre. Cherres, ajá, exactamente. O sea, chicos, ya, ¿qué más evidencia quieren? O sea, pueden decir todo lo bueno del mundo sobre la fiscal, pero de que tiene una mirada sesgada, eso está más que obvio. Claro, es algo muy evidente, muy, muy evidente. Y bueno, eso, ¿no? También recalcar, digamos, que hablando de esto, ¿no? De la Posta, que, digamos, primeramente lo que hizo la fiscal es cambiarle el nombre, ¿no? ¿Te acuerdas de esto? Hablamos en el primer episodio también. Que ellos le pusieron el Gran Padrino, la Posta, para vincular a Lazo directamente con Danilo Carrera, ¿no? Pero la fiscalía le cambia el nombre al caso y le pone caso Encuentro porque era en el gobierno del Encuentro, ¿no? Ajá. Y bueno, a partir de esto, digamos, del análisis de cómo abordó este caso la fiscalía, uno se pone a pensar y dice, no, a ver, aquí la justicia es lenta, la justicia es torpe. En estos videos del canal de YouTube de Diana Salazar, ella, por ejemplo, dice, me está acusando por haber dejado que Hernán Luque se escape. Pero al mismo tiempo dice, yo no lo dejé escapar, sino que cuando el medio digital publicó la información, es decir, la Posta publicó el caso, Hernán Luque también se enteró y Hernán Luque se fue del país. Entonces, o sea, Hernán Luque actuó más rápido que la fiscal, vio las noticias más rápido, ¿no? él estaba más pendiente en el Instagram. Pero así. que entonces lo que dice ahí la fiscal es que es la culpa de la Posta que se fugó, ¿o qué? Que básicamente ellos publicaron la información y el mismo día que ellos han publicado la información, digamos, ellos tomaron las medidas para que no se escape, pero lo hicieron tarde porque ya se había escapado. Entonces, o sea, ese tipo de inoperancia, ¿no? Por no decir que es casi prácticamente un encubrimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces de eso estamos hablando cuando hablamos de Diana Salazar y de la justicia ecuatoriana hoy en día, ¿no? ¿Y
cómo fue esta cuestión con Lenín Moreno? Porque ahí también, digamos, hubo fallos en la gestión de Salazar y digamos que también hubiera habido motivos para enjuiciar a María Paula Romo, ¿verdad? Claro, cuando salió lo de María Paula Romo y todo esto de la repartición de los hospitales en plena pandemia, ¿no? Uh-huh. Ahí también hubo un actuar muy lento, ¿no? Con todos los involucrados. Y María Paula Romo era alguien que tenía muchísimo poder en el gobierno de Moreno. Uh-huh. A veces parecía que María Paula Romo tenía más poder que Moreno, ¿no? Y bueno, uh-huh. Digamos que hasta ahora eso tampoco se resuelve del todo. Todavía están trabajando en ese caso y bueno, no se sabe si al final se llegará a algo, porque como ya dijimos en anteriores podcasts, este es el país de las 1000 investigaciones abiertas y todas siguen abiertas. Sí. Más allá de eso también, ¿no? Para seguir digamos, conformando esta visión general de la gestión de Diana Salazar, podemos hablar acerca de qué pasó con los DINA Papers, ¿no? En el gobierno de Moreno. Uh-huh. Los DINA Papers eran cosas serias, o sea, se hablaba de lavado de activos, se hablaba de defraudación fiscal y tributaria, se hablaba de tráfico de influencias, se hablaba de cohecho, ¿no? El cobro de coimas en perjuicio del Estado ecuatoriano. Uh-huh. Entonces esto, por ejemplo, me parece grandísimo, aparte que se movió bastante dinero, ¿no? Y era otra estructura criminal donde también estaban, al igual que con los sometidos familiares del expresidente, estaba la esposa, estaba el cuñado que... ¿De quién? De Lenín Moreno. De Moreno, ajá, exacto. ¿Y quién publicó estos DINA Papers? La verdad eso no estoy seguro en este momento. Pero, digamos, hay la suficiente información, de hecho, en internet. De hecho, hay una página dedicada solo a ese caso de DINA Papers. Tú entras y encuentras nombres, encuentras las cantidades de dinero, encuentras todo. Entonces uno dice, a ver, si todo está tan claro, si hay tanta evidencia, entonces ¿por qué no ha pasado nada aún? Y Moreno ahora está en Paraguay, ¿no? ¿O en dónde está? Me parece que sí estaba en Paraguay. Antes de eso estaba en Estados Unidos. Estaba dando clases en una universidad. No se me ocurre clases de qué podría dar Lenín Moreno, la verdad. ¡Qué bestia! No hay el texto. ¡Qué bestia! Ajá. Y eso, ¿no? Y bueno, más allá de la crítica hacia estos juicios, digamos, también se me ocurría una crítica en base a lo que estábamos hablando un poco antes, acerca de por ejemplo, la posición de Diana Salazar en relación a las mujeres, ¿no? En general. Uh-huh. Porque en primer lugar me parece que ella está defendiendo y representando a un gobierno que no se ha llevado nada bien con las mujeres, ¿no? Claro. Nope. Entonces, feminista un día, ¿no? Para decir que le están atacando por ser mujer. Claro, pero todos los generales y todos los militares que están metidos en casos de... Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con este nuevo caso de la militar Ati, que justamente fue asesinada hace un par de días. Pero, claro, o sea, los generales que están metidos completamente en la cuestión del narcotráfico, eso sí no se les topa. Y ya vamos cuántos casos de femicidios hay. Y bueno, más allá de eso también, digamos, se ha hablado también mucho en el último mes acerca de aquello que pasó con la primera dama, ¿no? Con todo esto de su proyecto inmobiliario en Olón. Entonces, la señorita Colada, sí, que solo tuvo que tener, ¿cuántos followers tiene? 1 millón. No sé en Instagram para poder participar en el gobierno. Tú debes saber cuántos followers tiene. ¿Tú le sigues? Sí, yo sí le tengo ¿Sí un odio personal. ¿En Twitter o en...? En Instagram. Es que me da muchas iras. Imagínate, qué sé yo, la primera dama francesa o alemana posteando fotos con niños con discapacidad. Claro. Dios mío santo, ¿a dónde hemos llegado? Y bueno, más allá de eso, digamos, para cerrar esa parte de su relación con las mujeres y tal,
por ejemplo, sería prudente, ¿no? Se me ocurrió hablar de eso de Olón, porque, digamos, ahí se vio, digamos, no sé si llamarlo así directamente, así de plano, tráfico de influencias. Pero digamos que, a ver, que 12 días después de la posesión del gabinete de Noboa, la ministra de Ambiente, Sade Fritchi, le otorga los permisos ambientales para construir el proyecto inmobiliario en Olón. Claro, eso debería olerle a la fiscalía como algo raro. Me parece evidente el sesgo, ¿no? Me parece muy evidente todo esto, ¿no? Pero ahí es cuando criticamos a la fiscal, ¿no? Que es ciega, sorda y muda cuando le conviene. Entonces, eso, ¿no? En general, digamos, no hemos analizado tantos casos, ¿no? Igualmente siguen abiertos muchos. Pero, digamos, estos han sido como que algunos de los casos más sonados y que creo que nos permiten eso, ¿no? Calificar un poquito la gestión de la fiscal general y bueno, llegar a conclusiones acerca de qué tan bueno ha sido para el país la elección de Diana Salazar como fiscal. Claro, y en general también, digamos, esto que decía mi amigo de la función ornamental de un código de la función judicial tan elaborado, si es que a la final va a servir solo a los unos y a los otros no. O sea, yo creo que ya con estos pocos casos hemos dejado bastante en claro que las miradas son sesgadas y que en realidad los que realmente son los culpables de la situación del país siguen libres y no realmente no hay un interés así profundo en llegar a la raíz del poder y a la raíz de los problemas, al menos no de parte de Salazar. Igualmente, a ver, yo no creo que siempre exista, digamos, no creo que en algún país exista una completa independencia de las funciones, ¿no? No. Imposible. Claro. Pero digamos, yo lo que siento es que aquí es como que es muy descarado, es demasiado cínico, ¿no? Sí, acá es muy extremo. Como que atropellan el Estado de Derecho para perseguir a quien les dé la gana de perseguir y no importa nada, ¿no? Es un país a quien no le interesa las leyes, el derecho, que solo le importa básicamente utilizar la ley para eso, ¿no? Para perseguir opositores, para callarlos. No está de más hablar en este momento, por ejemplo, de lo que pasó también en la Embajada de México. O sea, es como que... Claro, yo creo que desde un punto de vista, digamos, anarquista y pensando una sociedad diferente, creo que igual podríamos seguir con este mismo principio del abolicionismo del que hablábamos sobre el sistema carcelario. O sea, si es que tú quitas del sistema judicial y la Corte Nacional, no va a pasar nada. O sea, yo creo que todo seguiría igual, porque a la final, o sea, tal vez serían un par de correístas menos en las cárceles, pero a la final, digamos, todos los responsables de la narcopolítica siguen libres, porque si no, estaríamos en un país diferente, ¿no? Claro. Entonces, al parecer, realmente ni siquiera es una función ornamental, sino que literalmente no sirve de nada. Y ahí es donde también me pregunto yo, si es que llega un Leonidas Issa a ser presidente, o sea, ¿qué va a hacer con esa función que está podrida y huele, pero apesta, pero hasta el cielo? ¿Cómo podrías cambiar una función judicial así? Esa es una gran pregunta, ¿no? Igualmente, alguien que viene, digamos, que creció viendo cómo se aplicaba otro tipo de justicia, ¿no? Exacto. Pero ya es muy, muy diferente, ¿no? Uh-huh. Igualmente, si quieren escuchar más sobre Leonidas Issa, en el anterior podcast hablamos de él y acerca de su libro El Estallido. Check it out. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra.
ha llegado el momento de hablar de nuestra parte internacional. Pero bueno, esta vez digamos que vamos a hablar acerca de Níger, como ya lo dijo aquí la colega. Níger. Pero también vamos a tratar de hablar un poquito acerca de lo que está pasando en Palo Quemado con todo este problema de la minería y con todo este problema también que hubo entre los enfrentamientos entre los moradores del sector con la policía, y un poquito de cómo va hacia su audiencia en este momento. Uh-huh. Y eso. Es que se conecta bastante bien. Ya van a ver por qué. Les voy a explicar ahora. Bueno, Níger es una ex colonia francesa. Es un país bastante grande en África Occidental y, según las Naciones Unidas, el país más pobre del mundo. Justamente hubo un golpe militar hace un año en este país, y esto tiene mucho que ver con igual la minería, porque el uranio es la primera materia prima que exporta este país, y da la casualidad de que 1/3 del uranio de Francia viene del Níger. Y Francia es, digamos, uno de los últimos países en Europa que aún defiende a voz alta la energía nuclear, y justamente tienen 57 plantas de energía nuclear actualmente. Entonces, obviamente, se imaginan que es una gran cantidad de uranio que se necesita aquí. En Níger tenemos la empresa Somaïr, cerca de la ciudad Arlit, y 63.4 de las acciones de esta empresa pertenecen al grupo Orano, que es un grupo principalmente estatal francés, y el resto de las acciones pertenecen al estado de Níger. Entonces aquí también podemos ver, digamos, entramados con subsidiarias y acciones, etcétera, y nos podemos imaginar, digamos, muy bien que también hay intereses ahí dentro de personajes individuales del estado de Níger para asegurar que esta empresa pueda seguir con su trabajo ahí en esta región. Para ponerles, digamos, un ejemplo de la magnitud de esta empresa, en el año 2010, en la primera mitad del año, las ganancias de Areva eran 5.5 veces el PIB de Nigeria. Entonces, ahí monstruoso. Es monstruoso, y ahí también podemos comprobar, digamos, la falsedad del mito neoliberal que dice que cuando viene la minería todo va a estar bien. O sea, Níger, el país va a progresar económicamente. Exacto, Níger sigue siendo el país más pobre, a pesar de que ahí desde una pila de años rija el extractivismo, ¿no? Entonces, bueno, siendo la mina de uranio más grande del mundo, obviamente viene con sus problemas, ¿no? Tenemos los vertederos de residuos de minería que están cerca de poblaciones y que son radiactivos. Hay 35 toneladas de restos de radón cerca de la comunidad. O sea, radón, sí, es un mineral, ajá, exacto. Que Areva dice que van a limpiar y que van a invertir 150 millones y con 5 años de supervisión, pero activistas del medio ambiente dicen que esto no va a ser suficiente, y cada año hay 100,000 sería kilos más que llegan que se suman a esta cantidad, que según Areva no son peligrosas, ¿no? Pero las mediciones de radioactividad en la zona son muy altas, y la gente tiene que volver a construir sus casas porque digamos, se contaminan. Y hay varios documentales sobre la situación en esta región, y en estos documentales son entrevistadas las viudas de los hombres muertos por cáncer que trabajaban aquí. Entonces, los doctores no les reconocen esta enfermedad, y da la casualidad de que la misma empresa que hace la minería se ocupa aquí de las cuestiones sanitarias. No, o sea, muy obvio, ¿no? Pusieron un hospital. En donde según ellos no hay nadie o pocas personas que se han muerto de cáncer. Y una cuestión que me pareció así como súper fuerte y representativa es que había una película que mostraba todas estas crueldades, que fue mostrada en todo Níger, menos en la capital Niamey, donde la embajada de Francia lo impidió.
O sea, esto fue en el año 2016. Imagínense, qué sé yo, la Embajada de Ecuador tratando de impedir que se muestre un documental en Nueva York. Sí, que se transmita aquí El Chavo del Ocho después de todo eso que pasó Claro, entonces México. Esto es neocolonialismo puro, ¿no? Obviamente. Y perdón que te corte ahí, pero digamos también creo que un aspecto importante es que, digamos, si la gente quisiera otro tipo de trabajos y todo, es como que también están bloqueados desde ese punto de vista, ¿no? Digamos, o sea, de ley tienes que trabajar en las minas. Ah, bueno, claro, es o sea... la primera salvación, digamos, para la economía familiar. Claro, obvio, o sea, ellos vienen con esa promesa de crear un montón de puestos de trabajo, pero también vienen con sus propios trabajadores. Entonces, es obviamente también, como lo vemos acá también, ¿no? Se crea una segregación social porque no todos pueden trabajar en la mina y los demás tienen que seguir trabajando en sus tierras. Y si es que sus tierras son luego contaminadas con material radioactivo, entonces, ¿cómo crees que se van a llevar en el pueblo, en las comunidades? Claro. Bueno, entonces el 26 de junio de 2023 se dio justamente este golpe militar contra el presidente Bazoum, que fue derrocado, y Francia sacó a sus soldados del país. Porque hubo atentados como clandestinos en contra de la embajada, entonces se sacaron a todos los diplomáticas de este país. Y lo que es interesante es aquí, o sea, bastante interesante como la retórica, ¿no? de Europa, porque por ejemplo Alemania también tiene soldados de Niamey. Me parece que sacaron un par, pero que todavía sí están ahí. Entonces Alemania tiene a Níger como un aliado importante en temas de migración. O sea, básicamente los tratos funcionan así. Alemania da un poco de dinero para proyectos sociales y a cambio Níger garantiza que no va a ser como una ruta transitoria para los migrantes. Cuando en realidad sería de mucha más ayuda para el país si es que Alemania aceptaría más migrantes y estos podrían aportar a la economía en Níger, ¿no? Entonces con las remesas. Claro, entonces realmente como que esto no le sirve tanto al país, pero Europa y especialmente Alemania aquí en este caso está preocupada porque pierden un aliado porque ellos están tan preocupados por los pobres migrantes ilegales que luego se mueren en el mar, exacto, tan preocupados de ellos. Pero esa también es como que la hipocresía de Occidente, ¿no? Claro. Es como que yo me encargo de hacer muchos esfuerzos por impedir que tu país se desarrolle, pero al mismo tiempo te bloqueo la entrada a mi país. Exacto. Entonces, más bien es al revés, ¿no? Claro, pero ellos no lo ven como si ellos bloquearan el desarrollo de los países, porque ellos mandan sus empresas y dicen que sus empresas van a ir a traer al final solo es desarrollo para los privados, ¿no? Claro. Y luego, ¿por qué se van donde los chinos y los rusos? Los chunos y los rizos. Por ejemplo, algunas informaciones generales sobre este caso las saqué de una fuente del Estado alemán que se llama BPB, Central Estatal para Educación Política. Es que me parece una cuestión buena, interesante y que deberíamos tener acá también porque es como bastante completa sobre temas políticos, ¿ya? Pero en lo que hablan sobre este caso no pierden ni una sola palabra sobre el uranio. O sea, solo hablan de el golpe militar y la pobre democracia y ni sé qué. Y igual en otro periódico alemán que se llama Zeit hablan del terrorismo islámico en la región y dicen que Europa está perdiendo pilares en la región para combatir el terrorismo islámico, ¿no? Pero tampoco ni una palabra sobre el uranio. Uh-huh. Entonces, o sea, es una grave omisión a la final, y esta retórica de defensores de la democracia, yo me pregunto cuánto tiempo más les va a servir, porque a la final, antes de Bazoum, había un presidente
que realmente puede ser democrático y lo que sea, pero se reportaban miles de casos de cuestiones de derechos humanos, etcétera. Entonces, obviamente, Europa puede apoyar a un presidente que a ellos les convenga, aunque viole derechos humanos, pero cuando hay una junta militar que se posicione en contra del neocolonialismo, ahí sí les va a molestar, ¿no? Es como bastante sintomático Democracia siempre y cuando me convenga. Exacto. Y digamos justamente ahorita por eso hay un acercamiento a Rusia y a China. Bueno, China ya está ahí desde bastante tiempo, desde 2017 con proyectos mineros, y en 2019 Níger cambió las fronteras de una reserva natural en el Sahara por presión de la China National Petroleum Corporation. Entonces, tampoco es que son ellos los buenos, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos acá del neocolonialismo al imperialismo Guatemala, Guatepeor. Yo creo que Guatepeor o Guatepeor. pero claro, o sea, digamos que los tratados con China y Rusia son diferentes que los tratados con Europa, ¿no? Porque Europa siempre está imponiendo este tipo de cosas con la migración, con la disque democracia. Sí, entonces te imponen más medidas económicas, ¿verdad? Exacto. En cambio, es como los préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Ajá. Lo mismo. Y la Unión Europea también ejerce bastante presión sobre la llamada ECOWAS, que es como una unión de estados parecida, digamos, acá a la UNASUR. No es una unión muy fuerte, pero obviamente también tiene su estatus, ¿no? Y el 30 de julio, 2023, después de que se dio este golpe militar, hubo un ultimátum de parte de la ECOWAS que si es que no se iba a volver a la democracia, iba a haber una intervención militar. Pero esto nunca se dio. Entonces, otros países que están al lado de Mali y Burkina Faso, otros países que están al lado de Níger son Mali y Burkina Faso, donde también hubo golpes militares. Entonces, digamos, la Unión Europea está perdiendo terreno en este sector, y esto les preocupa bastante, ¿no? Y como nunca puede faltar la filosofía, tengo un pensamiento ahí que ojalá me salga a la primera. A ver, lánzalo, a ver. Porque es un poco complejo, ¿no? Quiero que me sigan en sus mentes por 2 minutos a un escenario en el futuro donde se imaginen que el cambio climático ha llegado a la catástrofe total y hay como una migración en masas de parte de los países africanos hacia Europa. Y ahora imagínense cómo sería la situación si es que estos inmigrantes llegan a Europa y entran a Europa, logran de alguna manera entrar. ¿Cómo te imaginarías que actuaría esta gente? ¿Quién? ¿Los europeos o la los gente africanos? del África que entraría en Europa? Ajá. Digamos que llegas de una situación donde ya no tienes agua y casi te mueres en el mar, y llegas a Europa. Una situación de completa desesperación. Claro, llegas a Europa, te quieren mandar sacando. ¿Cómo actuarías? Yo creo que, o sea, es revolución o muerte. Claro. Básicamente. Exacto. No hay otro camino. Exacto. Sí, estamos hablando básicamente de un apocalipsis. Entonces, es que no habría retorno. Claro. Ya si irrumpen en Europa, pues ya irrumpan de verdad, ¿no? Claro, y eso sería un escenario que seguramente no saldría todo el mundo ilícito, ¿no? O sea, sería un escenario que probablemente haya violencia, sangre, que probablemente haya saqueos, etcétera. A lo que quiero llegar con esto es que, digamos, los movimientos sociales y los cambios sociales nunca se van a dar de la manera en la que nosotros, izquierdosos políticamente correctos, lo deseemos, ¿no? O sea, digamos que yo puedo poner para mí límites, ¿no? Puedo decir como que, bueno, para mí, en el caso de Palestina, la Hamas es un ejemplo de una organización y un desarrollo que yo no apoyo, porque es una organización que ha reprimido a todas las asociaciones de izquierda y progresistas dentro de Palestina, una organización autoritaria, extremadamente islamista, que yo no estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo sí soy solidaria con el pueblo palestino. Entonces,
pero reconozco, digamos, que la resistencia nunca va a ser como yo la desee, ¿no? Entonces, con estos ejemplos de una junta militar que seguramente yo, que no soy muy fan de los militares, seguramente no me llevaría mucho con esta gente, ¿ya? Pero al mismo tiempo sí apoyo que hayan sacado a Francia y tienen todo el derecho de posicionarse como ex colonia y ya no como colonia, ¿no? Entonces yo creo que es importante, tal vez desde un punto de vista anarquista y revolucionario, como que pensar cuáles son tus límites y qué es lo que tolerarías o qué es lo que tal vez nos toque tolerar cuando la gente se levante, cuando digamos la gente que nos demande hacer, ¿no? Cualquier tipo de situación. Pero sí, es un poco, ¿no? Como cuando hablábamos del estallido del libro, ¿no? Y digamos ahí se hablaba bastante igual de que una revolución no es digamos, no tiene una masa homogénea de gente, ¿no? Claro. Con el mismo pensamiento, las mismas ideas, que está preparada para realizar las mismas acciones, sino que básicamente es como que nos une, digamos, un objetivo en común, pero ya cada quien verá, digamos, para dónde jala, cómo se desenvuelve, digamos, en medio de toda esa revolución. Sí, y no es que haya un manual que te diga cómo tiene que funcionar todo. Es algo espontáneo. Es algo espontáneo. A la final, este golpe militar, hubo, digamos, estos ataques a la embajada, que uno puede decir, ay, bueno, pobrecitos los que salieron ahí heridos, pero por Dios, o sea, también es una situación, digamos, de como vemos así de neocolonialismo muy, muy clara. Entonces no, a veces también como que en situaciones así hay que acoplarse a lo que hay, ¿no? Y si es que una junta militar es lo que hay, ya nada. Tendrán que unirse para luchar y después cada uno tomará un camino, ¿no? Claro, sí. El derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Entonces, bueno, sí, esta situación en contra de la que se alzó la gente en el Níger me hizo totalmente acuerdo a la situación que vivimos acá también en el Ecuador, porque obviamente las empresas del norte global tienen sus tentáculos en todo el sur, no solo en África, sino también en Latinoamérica. Y es interesante, digamos, también pensando en cómo nuestras élites locales son como las aliadas de las transnacionales, y ellas, las élites, son las que salen ganando, mientras la población obviamente sale perdiendo, ¿no? En nuestro caso particular, digamos, el Grupo Novis tiene acciones en empresas mineras, ¿no? Es lo que denunciaba la gente de Palo Quemado. Exacto. ¿No? Para ser exactos, hay una empresa que se llama Unionar, que es inversora de Adventus, que es una de las empresas canadienses que tiene concesiones acá, y Unionar es empresa subsidiaria, o sea, básicamente pertenece al Grupo Novis directamente, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo las élites financieras de nuestro país, ¿cómo era? El Guayas élites comerciantes, ¿no? Hay la élite bancaria y la élite comercial. Comercial, ajá, exacto. Entonces ahí se ve cómo están en el poder y directamente lo usan como para sus propios beneficios, ¿no? Y Noboa, que se fue con fondos estatales a Canadá y fue a hablar de cuestiones de arbitraje internacional, que incluso Adventus
comprometió a Noboa a crear un acuerdo de protección de inversiones acá, cosa que si es que ahora Adventus no puede comenzar el proyecto de minería, de todos modos va a salir ganando fondos de nuestros impuestos, porque ya hay este acuerdo de protección. Y peor hubiera sido la cuestión del arbitraje internacional. Exacto, o sea, ¿se acuerdan de la pregunta tan popular en la consulta? Las dos preguntas más populares de la consulta, ¿no? Claro, que las una otras... del Código de Trabajo y la otra del arbitraje internacional. Las otras 7 puso de adorno para luego decir que fue un éxito. Que fue una goleada. Entonces, justamente antes de este viajecito a Canadá se da la consulta popular en la que pregunta sobre esta cuestión del arbitraje internacional, ¿no? Si quieren revisar a profundidad todas estas cuestiones, lo sacamos de un video de Alondra Santiago, que expresamos nuestra solidaridad con ella, que ya tuvo que dejar el país gracias a esta dictadura empezante que estamos viviendo. Un video muy bueno en el que justamente hablan de esta cuestión del arbitraje y de las... Ajá, en nuestra página oficial, en la parte de fuentes, les podemos dejar el link para que también puedan ver ese video. Sí. Es una explicación muy detallada acerca de todo este problema que hubo con el grupo Novis, la minería, Palo Quemado, etcétera. Pero digamos que es bueno a veces también como ver los entramados financieros que hay ahí, ¿no? Porque digamos, o sea, yo conozco varios casos en los que se rige así, digamos, por empresas subsidiarias, por inversiones aquí, inversiones de allá, y son como lazos indirectos que no se ve directamente, pero exacto, pero a la final siempre en todo el sur global va a haber como oligarquías y élites que quieran enriquecerse a costa de poblaciones, de estados débiles, con poblaciones que aún no se alzan. Entonces, pero en este caso igual, yo creo que Noboa, creo que igualmente Lavinia, creo que, digamos, procedieron mal en cuanto a que, digamos, fue muy claro, ¿no? Sí. Como que el sesgo fue muy claro, como ellos mismos develaron todo ese camino que había entre todas esas empresas donde tenían acciones. Sí. Y es como que no entiendo, o sea, pensaban que nadie se iba a dar cuenta. Es que mucha gente con este tema de la minería dicen, o sea, como que este típico cuento neoliberal de, primero, que son puestos de trabajo, segundo, que la minería, que todos necesitamos celulares, que ese oro que van a sacar luego meten en las computadoras y está en todo lado, pero digamos que nunca se ve. Y esto es lo que también decía Correa, le escuché hace un par de semanas en Radio Pichincha, decía justamente eso, decía, Leonidas dice que está en contra de la minería, pero él luego también tiene su celular. Y es como un whataboutism, así, o sea, o sea, responder como cualquier cosa, porque a la final no es que viene la empresa minera acá, como vemos en el caso de Níger, siendo el país más pobre, y esta empresa llevándose varias veces, digamos, el PIB del país. O sea, no es que viene la minería y te regala dinero, no es así. O sea, se llevan los recursos afuera y se llevan a los países en donde sí tienen como 20 celulares por persona. Claro. Entonces, no es que acá no nos sirve de nada. Y digamos que hasta ahora no hemos visto un incremento en el bienestar en ningún lado donde haya una empresa minera. Entonces, igual esta otra empresa canadiense, Atico Mining, es como socia de Adventus. No entendí muy bien eso que dijeron en el video y tampoco pude encontrar información, pero bueno, con estas, o sea, de esto que significa que sean socias. Pero estas dos empresas fueron las empresas con las que Noboa firmó contratos cuando fue a Canadá, y estas empresas se presentan en sus páginas como básicamente los representantes de la lucha por el medio ambiente, ¿no? Entonces, no sé, habría que ver qué tan cierto es eso, y digamos, nosotros hemos tenido la oportunidad de tener bastante contacto con los moradores de Las Pampas, y
Y la preocupación es grande porque se sabe lo que pasa con el agua, se sabe lo que pasa con la tierra. Si es que se contamina, no hay responsables, y en este país vemos cómo está la función judicial, como, o sea, nunca se van a ser responsables. Igualmente, también digamos que existe el tema social y el tema acerca de la división que causan a propósito en estos sectores donde se va a realizar la minería, ¿no? Porque nosotros hablábamos con la gente de Sicchos, ¿no? Ellos nos decían que también les duele, ¿no?, el hecho de que hayan venido a dividir a la gente entre los que quieren minería, entre los que no quieren minería. Ellos muchas veces decían que las personas que sí querían minería eran personas que básicamente eran extranjeros que vivían en el sector. Ellos se habían creído el cuento de que va a mejorar la economía, de que los puestos de empleo, de que esto, de que lo otro. Pero los moradores que ya tienen, han vivido ahí toda su vida, que tienen experiencia, que tienen ya una experiencia en torno a todos estos temas, ellos obviamente se oponían, ¿no?, al trabajo o al asentamiento de estas empresas mineras en el territorio, ¿no? Entonces, digamos que la minería también para penetrar, digamos que trata de debilitar toda esa cohesión social que existe en estos territorios. Porque, digamos, en la Amazonía y en ciertos cantones alejados existe como que más ese instinto de comunal, ajá. Sí. Entonces ellos también saben que lo mejor que pueden hacer es dividirlos. Uh-huh. Unos jalan para un lado, otros para el otro lado, y al final quien pierde, digamos, es la totalidad, ¿no? Todo el cuerpo social de ahí, no solo desde el tema social, sino, como tú lo dices, desde el tema ecológico, el agua contaminada, se quedan sin bosques. Esto también nos decían que iba a afectar el turismo, los moradores también nos decían que digamos, ellos no están, digamos, hablándole tampoco de una manera ciega al presidente o al Estado, ¿no?, sino que ellos también trataban de proponer proyectos de turismo que pueda fortalecer la economía del sector. De verdad. Pero digamos, no, pero obviamente se oponen a la minería porque eso sería de destruir, ¿no?, el espacio que es de todos. Y bueno, justamente ahorita están en este proceso de la consulta previa, que según lo que tengo entendido, justamente la CONAIE el día de anteayer propuso una reforma a esta consulta, porque de la manera que está ahorita, o sea, de la manera que lo plantea la CONAIE, en esta consulta se deben incluir, digamos, los derechos de las nacionalidades, de los pueblos indígenas, y se debe incluir cuestiones del medio ambiente, mientras que ahora esta consulta más le sirve a la minería para justamente dividir y prometer, digamos, puestos de trabajo a los unos, mientras que los otros están preocupados por sus tierras, ¿no? Entonces, ahorita están en eso. Se logró llegar a una acción de protección y por eso ahorita están en audiencias. Me parece que ya mismo en los próximos días o semanas se debería dar el veredicto final. Y ¿te refieres a los moradores de Sicchos? Sí. Sí, bueno, adicionalmente, no sé si tú tuviste la oportunidad de hablar sobre eso en la asamblea hace 2 días con los vecinos de Sicchos, pero bueno, ellos decían que incluso les había llegado un mensaje de texto a su teléfono particular diciéndoles que también estaban acusados de crimen organizado. Entonces, digamos, esa acusación es nueva, ¿no? Tenían una acusación por terrorismo. Pero ahora tienen una adicional por crimen organizado, y les llegó personalmente a los celulares, a los moradores que estuvieron implicados en los enfrentamientos defendiendo el territorio, ¿no? Entonces, en esta ocasión también decirles que todavía hay la oportunidad de donar, no solo para el compañero por el que hicimos esta rifa, que en estas luchas
fue herido gravemente, ya no está en coma, pero sigue siendo una situación bastante delicada. Entonces, si es que tienen la oportunidad de apoyar también de una manera económica, pueden hacerlo. Y como se podrán imaginar, hay más de 50 denuncias de terrorismo en la zona, entonces pueden imaginarse. Y ahora que crimen organizado, ¿no? Como decimos. Tiene su costo, entonces nosotros como digamos también población citadina deberíamos pensar más en el campo y deberíamos solidarizarnos con la lucha que lleva la gente allá por el agua, que a la final nos pertenece a todos, ¿no? Entonces, solidaridad ahí. Sí, y no necesariamente tampoco, digamos, pedimos solidaridad, pero no necesariamente que todos vayamos a Sicchos y luchemos contra la policía, tal y como lo hicieron los comuneros y los vecinos, sino que, bueno, desde aquí, desde nuestra barricada, digamos, en la ciudad, podemos, por ejemplo, apoyar económicamente a la gente de allá que está afectada, digamos, desde lo legal. Ellos igualmente necesitan abogados, están siguiendo todo este proceso legal. Hay personas que resultaron lastimadas, como este compañero del que tú hablaste, ¿no? Uh-huh. que le llegó un perdigón en la cara, uh-huh. que gracias a Dios ya no está en coma. Pero, digamos, esa es otra forma que actualmente tenemos para apoyarlos, ¿no? Sí. Igualmente se vendrán más manifestaciones aquí en Quito como la de hoy, que ya empieza en 1 hora. La de hoy, 4 de julio. Preparando. Entonces aprovechamos también para motivar, para convocar y sobre todo, ¿no? para seguir aprendiendo de un poco más de política cada día, ¿no? Igual como nosotros, muchas cosas no las sabemos, pero las hemos estado aprendiendo igualmente mientras realizamos este podcast. Entonces eso, ¿no? Tenemos la intención también de motivar y también de hacer una convocatoria para seguir actuando desde donde podamos, ¿no? Y ahora que se vienen las manifestaciones en Quito, entonces igual animar a que la gente venga al arbolito y que bueno, a resistir, ¿no? Uh-huh. Ojalá les haya gustado este episodio. Cerramos con unos saludos entonces a los y las compas de Sicchos y de toda la región. Y muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a todos y nos vemos en el episodio número 4 de Com Podcast. Com Podcast.